mi gente hermosa de YouTube? Sean todos bienvenidos a un nuevo día en el canal, acá con Dakisi. Y bueno, estamos en Londres y en el vídeo de hoy me los quiero llevar para que conozcan y aprendan un poquito más sobre esta dinámica ciudad en la cual vivo. Estaremos visitando dos lugares acá icónicos e emblemáticos. Les pido que me acompañen y no se pierdan de conocer y aprender más sobre esta hermosa ciudad. Bienvenidos al famoso e icónico Puente de Londres. El actual Puente de Londres, y sí amigos, digo actual, ya que el Puente Viejo de Londres, famoso por canciones infantiles, data del año 1176, cuando Peter of Coleshore, sacerdote y capellán de St. Mary's of Coleshore, comenzó la construcción de los cimientos. En sustitución de un puente de madera, uno de los varios construidos a finales de la época romana y la Edad Media, pues el Puente de Peter, amigos, fue el primer gran puente de arco de piedra de Gran Bretaña. Este actual y moderno puente fue construido entre 1968 y 1972. El diseño representa una importante innovación en la ingeniería de puentes posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero el puente en sí no tiene una gran importancia histórica, amigos. El Puente de Londres simplemente era cualquiera de varias estructuras sucesivas que cruzan el río Támesis entre Borough High Street en Southwark y King William Street en la ciudad de Londres. Por si fuera poco, estos puentes han sido admirados y seleccionados por la industria cinematográfica. El Puente de Londres aparece en la película La momia regresa del año 2001. Y bueno amigos, si no la han visto se las recomiendo. Es una escena donde los protagonistas están persiguiendo por varias calles de Londres al villano Imhotep y se hacen varias tomas también alrededor del Puente de Londres. Pasemos ahora al Tower Bridge, este símbolo icónico de Londres, maravilla de la ingeniería, que destaca por su historia victoriana y su papel moderno. El Tower Bridge, o Puente de la Torre, es famoso por muchas razones, amigos, incluida la de ser parte de una de las canciones infantiles más populares de Gran Bretaña. London Bridge is falling down, falling down, falling down. Si bien la caída es sin duda uno de los hechos más conocidos sobre este puente, hay otros hechos y detalles históricos que pienso les gustaría conocer. La imagen de las grandes torres con forma de castillo y las levas elevadas del Tower Bridge lo convierten en el puente más reconocido del Reino Unido, posiblemente incluso del mundo. Sin embargo, muchos los confunden con el Puente de Londres. Un error fácil de cometer, amigos, pero en este video lo dejaremos claro. El Tower Bridge y el London Bridge están situados uno al lado del otro, en la piscina de Londres, en el río Támesis. El Tower Bridge se extiende entre los distritos de Tower Hamlets y Southwark, cerca de la Torre de Londres y el antiguo ayuntamiento. Mientras tanto, el Puente de Londres está ligeramente río arriba y cruza el Támesis desde la City de Londres hasta Southwark. La estación London Bridge cuenta con las líneas Jubilee y Northern del metro y con los trenes National Rail. Varias rutas de autobús te llevarán al Tower Bridge, incluida la famosa 78. El Tower Bridge se encuentra tal como fue construido en 1894. Su diseño neogótico fue elegido para fusionarse con la Torre de Londres a petición de la Reina Victoria. Puede parecer mucho más antiguo que sus 130 años, pero todo eso era parte del plan de Sir Horace Young y Sir John Wolfe Barry. Su objetivo era que el puente se mezclara con la Torre de Londres y no fuera una monstruosidad. El Tower Bridge es una atracción para visitantes, abierta desde las 9:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La última entrada es a las 5 p.m. Pueden entrar y explorar las torres, los pasillos de alto nivel, los pisos de vidrio y las salas de máquinas victorianas. Las vistas panorámicas de Londres son únicas a 42 metros sobre el Támesis y 33,5 metros sobre el nivel de la carretera. Cuando se construyó el Tower Bridge, era el puente basculante más grande y sofisticado jamás construido.
Por cierto, amigos, la palabra bascule proviene de la palabra francesa que significa balancín. Estas basculantes eran accionadas hidráulicamente, utilizando vapor para impulsar los enormes motores de bombeo. La energía creada se almacenó en 6 enormes acumuladores, lo que significa que tan pronto como se requirió energía para levantar el puente, siempre estuvo disponible. Los acumuladores alimentaban los motores que impulsaban las basculantes hacia arriba y hacia abajo. A pesar de la complejidad del sistema, las basculantes solo tardaron 60 segundos en elevarse hasta su ángulo máximo de 86 grados. Hoy en día las basculantes todavía funcionan con energía hidráulica, pero desde 1976 funcionan con petróleo y electricidad en lugar de vapor. Los motores de bombeo, acumuladores y calderas originales ahora se exhiben en las salas de máquinas del puente. La historia detrás de la canción infantil El puente se está cayendo es simple, amigos. El puente de Londres realmente se cayó repetidamente y hay varias teorías sobre eso. Entre ellas, la mala calidad de la artesanía medieval y los materiales utilizados para construirla, el gran incendio de Londres dañando las estructuras, un ataque vikingo y también daños por hielo en el siglo XIX. Y mi gente, el puente de la torre, el Tower Bridge, aparece también en la película Spider-Man Lejos de Casa del año 2019. La escena contiene una secuencia de acción importante con Spider-Man luchando contra los drones creados por ilusiones en la pelea culminante de la película. Si no la han visto, amigos, se las recomiendo. Para nosotros los londinenses, este puente y todos los otros que hay alrededor de la ciudad, pues también significan un modo de transporte, un modo de transportarnos, un modo de movernos y sobre todo, donde me incluyo, para aquellos que no les guste mucho tomar el metro. Y bueno, sin más, deseo les haya gustado mucho este vídeo, amigos, que hayan aprendido algo interesante, que hayan podido conocer un poco más sobre esta ciudad y sus lugares emblemáticos y sobre todo, aquellos que estén buscando un destino donde disfrutar y viajar, pues que les haya inspirado este video para atreverse y venir a conocer Londres o volverlo a visitar. Yo ya dejo el vídeo hasta acá y como siempre les digo, si les ha gustado, por favor, regálenme ese me gusta que tanto me apoya, compartan mi contenido, amigos, con sus familiares y allegados y nosotros nos vemos muy pronto en el próximo video. Besitos y recuerden que estuvieron compartiendo tiempo con Daquisi y que les quiero. ¡Mua!